Sonido. Sonido. Un, dos, tres. Probando. Un, dos, tres. 4, 5, 6. Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer una clase cortica y ustedes me van a perdonar. Yo me tengo que volar por una razón. Es que mi carro me lo habían estrellado. Y entonces me citaron en la compañía de seguros para llevarlo al taller, pero llegó una situación de que le tengo que llegar a Cadillo Motors hoy a las 10:30 de la mañana. Entonces, yo me les vuelo, me disculpan ustedes, pero yo les prometo que esto lo recuperamos, ¿sí? Vamos a hacer hasta los 10 más, ¿vale? No digan nada. Claro que continuamos. Queda grabado. Queda grabado. Y después dicen que las paredes tienen oídos. Vamos a hablar entonces de audición, muchachos. Miren, en el programa figuraba fisiología. Un errorcito obviamente de la prescripción. Obviamente primero la anatomía y el viernes tenemos la fisiología. Creo que mañana, no sé, mañana está listo, muchachos. Primero que todo, nosotros, ¿por qué nos escuchamos? Nos escuchamos por una razón muy simple. Porque nosotros somos moléculas, somos partículas físicas, de todos modos, como todo en el universo. Nosotros somos partículas físicas que estamos en un medio, y ese medio es el aire. Y el aire es como el pegamento de nosotros. Pero entonces, a través del aire estamos unidos, estamos flotando en este medio. Y el aire tiene características. El aire yo lo puedo empujar, yo lo puedo comprimir. En cierta forma es como si el aire fuera elástico. O sea, hay ciertas características que tiene el aire. Por eso cuando yo hablo, veremos en la clase final, debo sí hablar cómo se da ese fenómeno, pero cuando yo hablo, se generan entonces unas perturbaciones del aire. Simplemente yo logro perturbar el aire por unas ondas de mayor o menor frecuencia, de mayor o menor longitud, etcétera, que salen de mi boca en forma circunferencial. De tal manera que llegan a ustedes y ustedes, esas ondas van a estimular sus membranas timpánicas y de ahí se van a dar unos fenómenos muy interesantes que generan audición o la sensación psíquica precisamente de eso, porque todo termina siendo una percepción psíquica. ¿Cómo se convierten los impulsos nerviosos electroquímicos en la sensación psíquica de un sonido o de una visión? Es un misterio. Ningún neurocientífico del mundo tiene la más remota idea, ni ningún físico cuántico del mundo. Pero lo cierto del caso es que a fin de cuentas todos estos impulsos electromagnéticos, físico-químicos, etcétera, se convierten en pensamiento. Lo cierto y el pensamiento obviamente está por fuera de eso, no sabemos qué es, pero lo cierto del caso es que vamos a ver los medios para que se llegue allá. Pero para que nosotros podamos llevar esas ondas al fondo, al conducto auditivo externo, necesitamos entre otras cosas de un pabellón auricular, conocido en el bajo mundo como oreja. Entonces, ese pabellón auricular, muchachos, tiene ciertas características. Las características del pabellón auricular no es un órgano como tal de audición, en el sentido de que ahí no sean los mecanismos que generan la interpretación de los sonidos, etcétera, ni la codificación de los sonidos. Pero sí es fundamental por una razón. Si una persona tuviera una agenesia en estos días que estaba leyendo un libro muy triste y muy interesante de la Premio Nobel del año pasado, de la que se llama Voces de Chernobyl. Entonces, hablando de todos los niños que nacieron después de lo de la explosión del reactor nuclear en Chernobyl, como muchos niños nacían sin orejas, justamente sin pabellones auriculares, acordaba de eso. Entonces, si una persona naciera con agenesia de pabellones auriculares y solamente tuviera los conductos y el resto estuviera íntegro, igual tendría una hipoacusia importante. ¿Por qué? Porque es que la razón de ser de las orejas no es un adorno. La razón de ser es guiar las ondas al conducto auditivo externo para que viajen adecuadamente por el conducto auditivo externo, aumenten, es decir, con una intensidad adecuada y golpeen adecuadamente las membranas timpánicas. Entonces, ¿cómo? No,
Un elefante tiene orejas enormes, pero no porque eso incremente su capacidad auditiva, sino porque son como una especie de veletas, de telas llenas de vasos sanguíneos, donde el elefante, cuando las mete sobre el aire, se refrigera. Es un sistema refrigerante. Pero un humano el hecho de que tenga orejas más grandes o más pequeñas, no. Es simplemente el pabellón auricular. La forma, pues, siempre el fondo está en rasgos normales, no cambiaría nada. Pero la forma del pabellón auricular, todas estas curvitas, todos estos recovecos que tiene, son geometría determinando las componentes físicas. Siempre la física se da una geometría dada. De tal manera que esto está diseñado así para que recoja adecuadamente las ondas. Si el diseño fuera diferente, oiríamos diferente, pero está diseñado así para que recoja adecuadamente las ondas y entonces las introduzca al interior del conducto auditivo externo. Por esa razón es importante que analicemos un poquitico lo que tiene el pabellón auricular. Ningún ser humano tiene dos orejas ni dos lóbulos de las orejas iguales entre los 7.000 millones de seres humanos que habitan el planeta. Como no tenemos dos puntas de la nariz iguales, como no tenemos huellas digitales iguales, hay diferencias sutiles. Algunas personas tienen el lóbulo de la oreja prominente, otras casi ausente, etc. Otras muy alargado, otras muy dispuestas en forma transversa, en fin, el pabellón. Pero aparte del pabellón, tiene que ustedes se lo palpan, y es una masa blanda, carnosa. El resto es una región cartilaginosa, es cartílago literalmente cubierto por piel. Y en ese cartílago cubierto por piel tenemos lo siguiente. Hay un cartílago que lo contornea, cubierto por piel por supuesto, hasta aquí, hasta la raíz del pabellón auricular. Y ese cartílago que lo contornea periféricamente se llama el hélix, con H. Y como termina en X, entonces es una palabra grave, ¿no? O sea, con tilde en la E. Hélix. Hélix. El hélix. Por delante, entonces miren que el hélix viene del fondo de una fosita. Y esa fosa que hay en el fondo se llama la concha. Aquí está la concha. La raíz del hélix está en la concha. Circunda todo el pabellón auricular y termina en la raíz del lóbulo de la oreja. Por delante del hélix hay otra estructura que es muy chistoso. En algunos libros lo llaman el antihélix, o sea, como si fuera el enemigo del hélix. Yo prefiero llamarlo el antehélix porque está por delante del hélix. Entonces el antehélix, pues como figuran otros, al antehélix. Pero el antehélix hacia arriba, observen que tiene una forma como de Y. O sea, realmente arriba tiene dos prominencias que convergen, cartilaginosas que convergen en el hélix, en el antehélix como tal. Y esas dos prominencias se llaman raíz anterior del antehélix y raíz posterior del antehélix. Recuerden que les estoy dejando estas presentaciones para que copien solamente palabras claves, muchachos. Acostúmbrense en la universidad a copiar solo palabras claves. Porque yo lo que quiero es que esa bellísima inteligencia visual que tienen ustedes la explotemos como primates que somos, que nuestra inteligencia visual. Y entonces vayan leyendo la imagen, ¿de acuerdo? Por eso trato de no poner letreros, para que no lean letreros, sino que lean la imagen, ¿sí? Inteligencia visual. Entonces simplemente pongan palabras claves, que igual, esto está en los atlas con letras bonitas, en rojo, en verde, en negro, con flechitas y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el antehélix. Y el antehélix nace de una raíz que se llama raíz anterior y otra raíz que se llama raíz posterior. Entre la raíz posterior y la raíz anterior del antehélix y el hélix arriba se forma una fosa que ¿qué forma tiene? Redonda, cuadrada, triangular, oval, ¿o qué? Triangular. ¿Y ahí viene cómo se llama? La fosa triangular. Y entre el hélix y el antehélix hay una fosita, y esa fosa se llama fosa escapoidea. Es muy cacharro, yo no encuentro la razón de ser del nombre de esa fosa, porque oidea quiere decir en forma de, y escapo traduce literalmente barco. Y obviamente pues no sé por qué la pusieron los primeros anatomistas como fosa en forma de barco. Tal vez, imagínense, les parecería como al casco del barco, no sé. Pero en todo caso, fosa escapoidea y fosa triangular. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, la concha está limitada. Pálpense por favor este cartílago aquí adelante y este cartílago aquí abajo. Aquí adelante y aquí abajo. Este cartílago de aquí adelante se llama trago. Así como el trago amargo. Pues como muy trágico, ¿cierto? Trago. Suena como un trago amargo. Es más, para ser más trágico todavía, este cartílago de abajo y de atrás se llama el antitrago. Como si fuera el enemigo del trago y antitrago.
Y es más, tal vez para que no se agarren mucho, están separados por una escotadura. Una escotadura es una excavación en el borde de algo. Y esta escotadura, adivinen cómo se llama para poner más trágica la cosa. Se llama escotadura intertrágica. Entonces, trago, antitrago y escotadura intertrágica. Todo eso hace que las ondas sonoras se concentren al fondo. ¿Y qué vamos a encontrar al fondo? Ahora sí, devuélvete por favor al anterior. Anterior. Más anterior. Ok. Esta es la primera, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces, miren, todo eso hace que entonces el sonido se concentre en este conducto. Y este conducto se llama el conducto auditivo externo. Miren que el conducto auditivo externo, ¿ustedes ya vieron histología de esto o no? Bueno, miren que el conducto auditivo externo es piel, es un túnel formado por piel, pero que al principio la piel está formando cartílago, el mismo cartílago que viene del pabellón auricular, que está representado aquí como por un gris azuláceo, pero en el fondo está cubriendo hueso. ¿Y qué hueso es? Aquí hay un hueso, hay dos huesos que a mí me fascinan, que me parecen un diseño biológico increíble, que uno se maravilla con esto, pues son el esfenoides, que el hueso en forma de mariposa, ¿recuerdan? Y este que es el temporal. Miren, aquí estamos hablando del temporal. Recuerden lo que habíamos dicho. Si este es el temporal de un lado y este es el temporal del otro lado, mis dedos serían esta zona que se llama la escama del temporal, que hace parte de pared lateral y pared lateral del bóveda craneal. ¿Estamos? Sí. Pero mis palmas serían la base del cráneo, y en la base del cráneo esta parte y esta parte conforman una estructura en forma de piedra que se llama el peñasco del temporal o la porción petrosa del temporal. Aquí todo esto es la porción petrosa del temporal, cortada en este sentido. Este corte se llama coronal, cortada así, en este sentido. Pero esto es hueso temporal y hueso temporal, porción petrosa del temporal o peñasco del temporal. Por eso, muchachos, cuando estén en sus prácticas, con el profe que les toque, conmigo que les toque, que les muestre, recuerden por favor en un cráneo ese peñasco del temporal, para que ustedes se emocionen pensando, imaginando que ahí adentro están todas estas estructuras que vamos a ver. Si eso no causa emoción, allí vamos, de veras, en serio. Entonces háganlo, muchachos, ¿sí? Ven, profe, ¿cuál es el peñasco del temporal? Ustedes se imaginan adentro todas estas estructuras que vamos a ver, y eso es fascinante. Y es fascinante para que dejen volar la imaginación, para que algunos de ustedes sueñen con ser otorrinolaringólogos y hacer cirugías de oído, que eso es impresionantemente hermoso, por ejemplo, ¿no? Ok, bueno. Ese conducto auditivo externo tiene una característica en el niño. El rango preciso de edad, yo lo busco y les digo, no tuve la precaución de, acabo de caer en cuenta, hasta qué edad. Pero en el niño, ese conducto auditivo externo es recto y proporcionalmente más ancho con respecto al tamaño del cráneo y proporcionalmente más corto. Como es más recto, proporcionalmente más ancho con respecto al tamaño del cráneo del niño y proporcionalmente más corto, y aparte de eso, el niño todavía no está defendido inmunológicamente porque está apenas empezando a aprender a defenderse sus células y sus pHs y todo lo demás, las bacterias fácilmente sobrepasan estas condiciones adversas de pH aquí en el conducto auditivo externo, y entonces entran y pueden generar una infección que se llamaría una otitis externa. ¿Por qué externa? Porque dicho sea de paso, hay oído externo, oído medio y oído interno. Entonces habría otitis externa, otitis media y otitis interna. Por supuesto la externa es la más leve, y entre más entremos, obviamente más grave, ¿no? Ok, bueno. Ya en el adulto, pero eso implica niños de determinada edad hacia arriba. Yo les quedo debiendo el rango de edad, que si me gusta, ¿de acuerdo? Ya en adultos, incluyendo los niños pues para arriba, ya el conducto auditivo externo se hace, el rango de edad debe ser hasta los 4 años. ¿Saben por qué? Porque más o menos a los 4 años, 4 años y medio, casi que se adquiere el total del tamaño del cráneo del adulto, ¿sí? Bueno, entonces ya en adultos el conducto auditivo externo se torna en forma de sigmoidea, relativamente más angosto que el del niño y relativamente más largo. Eso hace que sea más defendido. De todos modos, el hecho de la curvatura en forma de S no tiene que ver con la defensa inmunológica o las barreras, sino más bien es un asunto biofísico que guía mejor las ondas para llegar allá. Es un asunto de biofísica. Pero es más defendido porque ya los gérmenes les cuesta más trabajo entrar, está más defendido inmunológicamente y todo. Bueno, llegamos entonces terminamos ahí, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces las ondas, ¿piensas sobre esto? Entonces las ondas,
¿Sabe quién va por el próximo? Entonces las ondas me pidieron una foto de 15, ya llevó. ¿No entiendes? Entonces, las ondas van a llegar. Ustedes saben que todo lo que están escuchando por mi voz y por mis oídos, ya lo dijimos, es porque el aire se desplaza en ondas mayores o menores, de longitud más larga, más corta, frecuencia más alta, más corta, etc. Entonces las ondas van a entrar aquí y van a entrar con la suficiente fuerza gracias a cómo las guían los recovecos del pabellón auricular y cómo los guía este recoveco, este túnel en forma de sigmoidea. Entonces las ondas van a chocar con cierta fuerza como un pistón y al golpear como un pistón una membrana que está generando la división entre el oído externo y lo que sigue, que es el oído medio. Esa membrana se llama la membrana timpánica. Esa membrana no se llama tímpano. Por error todo el mundo la llama con tímpano. Inclusive yo no entiendo por qué en muchos libros se llama tímpano, pero no se llama tímpano, se llama membrana timpánica. Tímpano es una voz latina que traduce literalmente tambor. Tímpano es tambor. Y una cosa es el tambor y otra cosa es la membrana del tambor, ¿o no? ¿O son lo mismo? ¿No? Entonces el tambor tiene varias cosas, entre ellas una membrana. Entonces, esta es la membrana timpánica, o sea, la membrana del tambor. ¿Por qué? Porque todo el oído medio es lo que realmente es el tímpano. Tímpano no es la membrana, tímpano es todo el oído medio. O sea, esto es el tambor. Oído medio o caja timpánica, por eso se llama caja timpánica u oído medio. Bueno, miren que la membrana timpánica tiene esta característica, no es vertical, muchachos. Repito, estos son componendas geométricas que determinan las componendas físicas. No es porque esta es una geometría para la física, o sea, una anatomía para la fisiología, en otras palabras. Miren que la membrana timpánica no es vertical, es oblicua. Pero no solamente es oblicua, entre otras cosas oblicua, de arriba hacia abajo y de lateral a medial, oblicua. Eso optimiza el golpeteo a modo de pistón de las ondas de aire que llegan, sumado a la fuerza que se da por esta espiral, medio espiral en forma de sigmoidea del conducto aditivo externo. Si fuera vertical, la eficiencia sería menor. Eso se explica desde la biofísica. Yo no lo puedo explicar porque eso se explica con altas matemáticas realmente, pero se explica desde la biofísica, ¿sí? Entonces, lo cierto del caso es que tiene que ser inclinada por esa persona. Y no solamente inclinada, sino que además es inclinada, pero no en forma recta, sino inclinada, pero en forma cónica, no cóncava. Ustedes han visto, muchachos, en las películas a veces los que cultivan arroz en la China, que usan unos gorros que son como unos gorros de paja, pero son realmente unos conos, con los típicos gorros chinos, que son unos conos, no una concavidad, sino unos conos literalmente, así. Es eso, realmente forma un cono. Aquí hay un vértice. Y un vértice que está jalado del otro lado, y está jalado del otro lado por un huesecillo que se está insertando en la membrana timpánica, pero del lado del oído medio. Que llama maleo. Entonces ahí vamos a entrar al oído medio. Siguiente, por favor. Y en el oído medio encontramos una serie de 3 huesecillos. Uno, son los huesos más pequeños que hay en el cuerpo humano, pero son fascinantes, porque la función de esos huesecillos son una mezcla deliciosa de la anatomía, la fisiología y la física. La física que es muy bacana, porque me acabo lo que lo explica todo. Eso no es una mezcla deliciosa como en ninguna otra parte del cuerpo humano. Y segundo, esos huesecillos son los únicos huesos del cuerpo humano que tienen el mismo tamaño prácticamente desde que nacemos. Eso no sigue cambiando de tamaño. Listo. Esos huesecillos se llaman martillo, porque literalmente tienen forma de un martillo, desde esos martillos antiguos, medievales más o menos. Yunque, que tiene típicamente la forma de un yunque sobre la que se trabajan hierros, por ejemplo, la herradura y todo lo demás de los caballos, en fin. Y estribo, porque haga de cuenta un estribo de una montadura de caballo. Yunque, martillo y estribo. El yunque, el martillo, perdón, en orden de lateral a medial. Martillo, yunque y estribo, el yunque de la mitad. Martillo, yunque y estribo. Están articulados entre sí.
y articulados en una forma especial que la veremos en la clase de fisiología de por qué esa articulación así. El estribo, entonces, o sea, entre los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, van a comunicar la pared lateral del conducto auditivo externo con la pared medial del conducto auditivo externo. O sea, esto es el conducto auditivo externo. En otras palabras, es lo mismo que decir oído medio. En otras palabras, lo mismo que decir caja timpánica, porque este es el verdadero tímpano, el tambor. Esto es simplemente la membrana del tambor. Esta es la caja timpánica. Entonces, muchachos, esa caja timpánica tiene un límite, que es la membrana por este lado, y otro límite que es una pared que está separando la caja timpánica u oído medio con el oído interno. Esta pared que hay aquí, muchachos, tiene dos perforaciones. Una perforación por aquí arribita y una perforación por aquí abajito. Pero la perforación de aquí arriba es una perforación ovalada y por lo tanto se llama el agujero oval o foramen ovalado. Y la perforación de aquí abajo es redondita, por eso se llama foramen redondo. ¿Cómo le llaman la membrana? No, es simplemente está bien entre los dos, no tiene un nombre especial, pues no, es una pared simplemente divisoria, sí. Es la pared medial del oído medio o lateral del oído externo, simplemente. Entonces miren, pero esta pared, repito, tiene dos perforaciones. Una perforación ovalada que se llama ventana oval y una perforación redonda que se llama ventana redonda. Pero las dos ventanas, las dos perforaciones y los dos forámenes, la ventana oval y la ventana redonda, más que foramen oval que sería válido y foramen redondo, los nombres que se utilizan son ventana oval y ventana redonda. ¿Por qué? Por una razón. Un foramen es un hueco y una ventana puede ser un hueco, pero tiene la opción de cerrarse. La idea es que esto lo vamos a llamar mejor ventana porque es un foramen pero completamente cerrado, toda la vida cerrado. Y el foramen redondo también está toda la vida cerrado. Entonces llamémoslo ventana oval y ventana redonda. La ventana oval, ¿por qué está cerrada? El estribo, que es el hueso final de esta cadena de huesecillos que comienza con el martillo pegado a la membrana timpánica, sigue el yunque y sigue el estribo tiene una base. Hágate cuenta un estribo, ¿verdad?, de montadora de caballo. El estribo tiene una base. Vamos a suponer que yo soy el estribo y mi palma de la mano es la base. Y aquí está la ventana oval. La base siempre, toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, está pegada a la ventana oval. O sea, la ventana oval siempre está cerrada. Existe, pero siempre está cerrada. Cerrada por la base del estribo. Y la ventana redonda, que estaría aquí abajo, aquí estaría la ventana oval, aquí la ventana redonda, también está cerrada. Pero está cerrada porque está cubierta por una membrana extensible, o sea, elástica, extensible. ¿Por qué elástica? Tiene su razón de ser, lo veremos en la clase de mañana, pero tiene su razón de ser. Entonces, muchachos, pasa lo siguiente. Si viene la onda de las ondas de aire, el sonido transmitido por el aire, y vienen las ondas, y ya sabemos que gracias al pabellón auricular se concentran en el foramen externo del conducto auditivo externo, penetran al conducto auditivo externo, y fuera de eso, la forma de medio espiral, medio sinusoidea que tiene, le impulsa como un tobogán, y entonces el aire puede permitir con fuerza a una membrana timpánica que además es dispuesta en forma oblicua y además recogida en forma cónica por el centro. Entonces el golpeteo es fuerte, es ideal, es adecuado. No digamos que el importante es ni débil, digamos que es el ideal, el adecuado, o sea, lo suficiente en la naturaleza, ¿no? Entonces el golpeteo es exactamente el adecuado, y ese golpeteo, el aire mueve como un pistón entonces en la membrana timpánica. La membrana timpánica se mueve gracias a las ondas del aire. Está ocurriendo eso en este momento cantidades de veces en todas ambas membranas timpánicas. Entonces se mueve, taque, y entonces cuando se mueve, como del otro lado de la membrana timpánica está pegado, insertado, este hueso que se llama el martillo, entonces el martillo vibra. Como el martillo está pegado al yunque, está articulado al yunque, entonces el yunque vibra. Y como el yunque está pegado al estribo, entonces el estribo vibra, siguiendo esas mismas ondulaciones del aire. Y entonces al vibrar el estribo, la base del estribo hace como un pistón para mover una cosa que hay del otro lado. Y del otro lado ahí es un líquido, entonces para mover un líquido. Entonces miren que el asunto de la audición es una cosa muy interesante. Hay tres medios de los que hablaban los antiguos: sólido, líquido y gaseoso. Miren que el aire viaja primero por el medio gaseoso. El sonido, perdón, viaja primero por el medio gaseoso, que es el aire.
Luego se transmite al medio sólido, que es la membrana timpánica, el martillo, el yunque y el estribo. Y luego la base del estribo transmite la información sonora al medio líquido y sigue la onda por un medio líquido. Ahí vamos a ver en la clase de fisiología mañana que se estimulan unas células, etcétera, y cómo se convierte eso en señales electroquímicas. Pero lo cierto del caso, muchachos, es que entonces tenemos en el oído medio el martillo, el yunque y el estribo, y hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que estamos en el interior de qué hueso? ¿Y qué parte del temporal? La porción petrosa o peñasco del temporal. Porque parece una piedra, ¿no? Ok, listo. Pues resulta, muchachos, que entonces aquí ¿qué tenemos? Por encima del peñasco del temporal, ¿qué será esta membranita que hay aquí? Dura madre. Dura madre. Estamos en fosa craneal media. Ustedes van a ver, si no lo han visto ya, pero revisen muy bien eso, que mirando la base del cráneo hay fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior, ¿sí? Bueno, vamos a la fosa craneal media. De tal manera que este sería el techo de la caja timpánica. Entonces, esta parte tiene una importancia clínica superlativa y se llama tegmen timpani, o sea, techo del tímpano. Tegmen timpani, la voz latina. Recuerden que la nomenclatura anatómica internacional se basa mucho en el latín, ¿no? Entonces, tegmen timpani. Tegmen timpani, ok. ¿Y a qué viene esto? Aquí viene la primera perlita clínica. Muchachos, esta perlita clínica que les voy a soltar es tan importante, pero tan importante, que si ustedes la introyectan y ustedes la aplican como médicos en formación, porque yo no quiero verlos a ustedes como estudiantes de medicina, les repito, yo quiero verlos a ustedes, mis tigres, como médicos en formación. Si ustedes se ven como estudiantes de medicina, ustedes entonces dicen, les preguntan algo en su casa, a mí pregúntame cuando me gradúe, por ahora mi responsabilidad es sacar 5 o 4 con 8, y se comienzan a ver como un terrorífico número. Y saben una cosa, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ustedes están viviendo la edad más hermosa de su vida. Esta es la única edad en la que uno hace amigos de verdad, del alma. Uno cuando es niño no hace amigos. El niño llega y se socializa muy fácil, pero eso no es hacer amistad. El niño llega a un grupo o a un parque donde hay un grupo de niños y juega con todos facilísimo, sin siquiera presentarse, simplemente se mete al juego y ya. Pero cada niño cree que, porque todos los niños son muy egoístas, cada niño cree que todos están jugando para él. Y si algo en el juego resulta mal, sale el acabo llorando y se va y ya. Pero entonces, y nosotros los adultos, muchachos, o sea, ustedes cuando vayan a ser adultos, tampoco hacemos amistades. Ustedes nos verán a nosotros charlando, carcajeándonos de pronto en una cafetería, a nosotros los profesores contando un chiste o alguna cosa. Pero son relaciones cordiales entre los adultos. En el mundo no hay amistad, hay armisticio. Son relaciones cordiales, bacanas y todo lo demás, pero después de que cada uno sale de esa puerta, porque termina su jornada laboral, chao, te vi. Y después de que cada uno sale de vacaciones, chao, te vi. O sea, son relaciones cordiales aquí adentro. Pero las verdaderas amistades se hacen a esta edad. Cuando ustedes estén viejos, los amigos que van a tener son los que forjaron a esta edad. Y si ustedes tienen un amigo que viene desde la infancia, y es un amigo del alma, es un amigo del alma no tanto porque venga desde la infancia, sino porque atravesó esta edad con ustedes. Así de sencillo. Entonces esta edad que es la más hermosa, en la que ustedes se dan el lujo de visitar la casa de un compañero, y si no está el papá y la mamá, entonces se le acuestan en la cama, sin pedirle permiso. ¿A usted tiene sueño? De nada, se acuesta usted en el piso y yo me acuesto en su cama. Y se le meten a la cocina y sirven aguapanela sin pedirle permiso ni nada. Esa amistad tan bacana, donde ustedes se dan el lujo de almorzar y después de almorzar acostarse y tenderse con largos en uno de los pasillos de la facultad de cualquiera. Imagínense que Manuel Molina, Fabio López y yo nos acostáramos en el pasillo. Entonces esos momentos tan bacanos solamente se ven aquí. No se los tiren viéndose como estudiantes, y por eso yo odio un mensaje que me parece fatídico de la universidad, y pueden decir que yo lo dije. Odio cuando les hablan a ustedes de competencias, porque la palabra competencia viene de competir, y aquí ustedes no tienen por qué competir con nadie. Cuando ustedes les hablan de competencias, ustedes tienen que demostrar competencia, o sea, demostrar que son competentes, o sea, que pueden competir, y el que compite, compite es para ganar. Y aquí no se trata de que yo sea mejor médico que vos, sino que todos seamos iguales, porque igual no se trata de los pacientes que van a llegar a mí, sino de los que van a llegar a todos. O sea, el concepto, el manejo lingüístico de este cuento está errado, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Con ese cuento a ustedes los ponen
a buscar sacar la mejor nota. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y díganme si ha sucedido o no. Y si no ha sucedido, cosa que lo dudo, les sucederá y me lo dirán más tarde en cuarto o quinto semestre, que de pronto ustedes comienzan a sentir un poquitico de celos. Puede que les pase a ustedes o lo noten en otros compañeros, porque su mejor amigo o su mejor amiga saca una nota alta y ustedes una nota bajita. Pero si yo estudié tanto. Y se van creando esos celos maluquitos que van resquebrajando la amistad, y la universidad con ese cuento de las competencias golpea el alma del momento más hermoso de la vida, que es este. Por eso no se metan ese cuento en la cabeza, muchachos. Por eso no se miren como estudiantes de medicina, véanse como médicos en formación, donde se sacaron una buena nota, excelente. Si no la sacaron, también, lo importante es que estoy estudiando con responsabilidad. Pero donde a ustedes lo que les importe es adquirir conocimientos, no las notas. Cuando uno habla de competencias, es como el quien dispara para que salga la carrera a ver quién saca la mejor nota. Y no se trata de eso. Yo conozco excelentes médicos que fueron estudiantes de 3 y médicos extremadamente peligrosos. Y pregúntenle a Manuel Molina, a Fabio, a todos, y todos llegamos a la misma conclusión en la adultez. Médicos extremadamente peligrosos que fueron de 5 y de 4 con 8. Me dicen, a este man no le llevaría mis padres o mis hijos o mis hermanos, en fin. Entonces, eso es muy relativo. Obviamente hay médicos de 4 con 8 y de 5 muy buenos, pero me refiero a que no es lo que uno usualmente ve. Entonces, aquí, muchachos, no se pierden ese momento tan hermoso y único que es el de la amistad. Entonces véanse como médicos en formación. Y si se ven como médicos en formación, ahí sí no dicen como dice el estudiante de medicina, no, a mí no me pregunten eso porque yo por ahora mi responsabilidad es estudiar, sino ahí sí comienzan a tomar actitudes médicas. Obviamente no se van a meter a operar, pero sí, por ejemplo, a saber si esto hay que correrle, si no hay que correrle, si en la EPS le metieron un gol a mi hermano y con una apendicitis lo dejaron ir para la casa y venga, yo lo vuelvo a llevar porque lo tienen que atender, porque yo no sé cómo se trata una apendicitis, pero sé que tiene una apendicitis. O sea, mírense como médicos en formación, ¿vale? En ese sentido, muchachos, es que les voy a soltar aquí una perlita clínica, que si esa perlita clínica ustedes como médicos en formación, no como estudiantes de medicina, como médicos en formación me proyectan, yo me doy por bien servido y me siento feliz. Así pierden el semestre, yo me voy a sentir feliz. ¿Cuál es la perlita clínica, muchachos? Miren el tegmen timpani, es extremadamente delgadito. Y ese tegmen timpani, que es extremadamente delgadito, tiene además otra característica. Estamos hablando de una estructura en el tibo. Y como estamos hablando del tibo, estamos hablando de que es tejido blando. Los huesos de nosotros son blandos, no son para nada el hueso duro que uno encuentra en el anfiteatro. Eso es blando, se puede romper, inclusive lo puede atravesar un objeto cortopunzante, lo cual no ocurriría con un cráneo seco en el anfiteatro. Entonces esto es lleno de humedad y todo lo demás. Quiere decir, y todo el polvocito, quiere decir que puede actuar como una esponja hacia arriba. Entonces, miren la caja timpánica, y miren que la caja timpánica tiene una comunicación con una estructura que es un espacio que se llama la faringe, un espacio en la garganta. Si yo tengo un tambor, y eso es un tambor, y tengo la membrana del tambor aquí arriba, por ejemplo, este es el tambor y tengo la membrana del tambor aquí arriba, ¿cómo sonaría mejor este tambor? Si yo tengo el tambor con una membrana aquí arriba y por debajo otra membrana que lo tape, o con la membrana aquí arriba y por debajo destapado. Por debajo destapado. Claro, porque si yo percuto, entonces el aire se mueve y tiene que hacer más fuerza para volver a mover la membrana de abajo para generar las ondas para afuera. En cambio, si está destapado de una vez, salen las ondas y fuera de eso el propio tambor hizo el efecto físico de una caja de resonancia, física simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Igual, este es el diseño biológico. Nosotros aquí tenemos un tambor y esta sería la parte destapada de abajo. Entre otras cosas, porque el aire con la presión atmosférica, en este caso de Medellín como de 605 milímetros de mercurio, está haciendo permanentemente una presión acá. Así no estemos escuchando ningún ruido, cosa que nunca existe. Entonces intenta colapsar la membrana hacia adentro. El aire que entra por acá intenta mantener un equilibrio, ¿vale? Entonces esto se llamaba, porque ya cambió de nombre, la nomenclatura anatómica elimina los epónimos, o sea, los nombres propios dados a las estructuras, se llamaba trompa de Eustaquio, pero ahora se llama tuba, que viene del tubo, pues tuba en latín, tuba faringo-timpánica, porque está uniendo la faringe con el tímpano. Recuerden que el tímpano no es la membrana, sino la caja, ¿no? Entonces por eso se llama tuba faringo-timpánica, o sea, entre la faringe y el tímpano. Entonces yo quiero que se concentren aquí, muchachos, en esta trompa de Eustaquio o tuba faringo-timpánica. Concéntrense acá, por favor.
Este sería, como cuando uno entra a Santa María de Antioquia, hay una boca de entrada del túnel y una boca de salida. Depende de para dónde, si uno va o bien. Entonces esto sería una boca de este túnel que sería la parte timpánica. Entonces se llama el orificio timpánico de la tuba faringotimpánica. Y esto sería el orificio faríngeo de la tuba faringotimpánica. ¿Estamos? Lo que yo quiero es que vamos a ver ahora este orificio faríngeo dónde va a desembocar. Entonces, pilas, cuando yo te diga cambies, pero miren aquí, miren este orificio faríngeo donde va a desembocar, listo, cambia. Acá, ¿bien? Ahí desemboca. ¿Y esto qué es? Un espacio que hay detrás del área nasal, detrás de la boca y detrás de la laringe. Y se llama la faringe. La faringe es un espacio de 3 pisos. Detrás del área nasal se llama nasofaringe o rinofaringe. Detrás de la boca se llama orofaringe o bucofaringe. Y detrás de la laringe se llama laringofaringe. La faringe, el piso de arriba, o sea la nasofaringe u orofaringe, ahí está el orificio faríngeo de la tuba faringotimpánica. Entonces, ¿qué pasa? El aire permanentemente entra por aquí, a través de la boca, pero si yo tengo la boca cerrada, de todos modos a través de la nariz, donde no hay puertas, entonces permanentemente entra por acá. Pero sucede una cosa, muchachos, y aquí viene la perlita clínica. Sucede que aquí en la orofaringe, al lado y lado, existen unas glandulitas que se llaman, unas estructuras que se llaman amígdalas palatinas. Son unos órganos de defensa. Las amígdalas palatinas y amígdalas palatinas, una a cada lado. Las amígdalas palatinas son como la defensa en primera línea de los gérmenes y la primera puerta de entrada de los gérmenes, aparte pues de la superficie como tal del cuerpo. La primera puerta de entrada obviamente es la boca. Y más en los niños que por naturaleza exploran el mundo por la boca. Se llevan toda la boca, ¿cierto? Bueno, entonces el niño se lleva objetos a la boca y los objetos están infectados. Entonces la primera línea de defensa son esos dos órganos que son las que ustedes van a ver digamos, el factor inmunológico, en qué consiste, pero son los dos órganos que se llaman amígdalas palatinas al lado y lado. Pero ¿qué pasa? El hecho de que sean órganos de defensa no quiere decir que no sucumban ante las infecciones. Eso debería como decir que los soldados que van al frente de la infantería, los primeros que ponen el pecho, por ser soldados, no van a sucumbir también. Claro. Entonces las amígdalas sucumben fácilmente, sobre todo en los niños que todavía no están tan bien defendidos. Entonces se infectan. Y se infectan y el problema se llama una amigdalitis. Itis significa inflamación, generalmente por infección. Amigdalitis. Pero ustedes se acuerdan por biología celular y molecular que las poblaciones de bacterias se duplican cada cuánto, cada 20 minutos. ¿Le explicaron eso? O sea, si tenemos, bueno, ya lo saben, cada 20 minutos. Entonces, si tenemos tantas colonias de bacterias, supongamos 100.000, a los 20 minutos son 200.000. 20 minutos después 400, 800, 1.600.000, 3 millones y pico, 7 millones y pico, 15 millones y pico, 30 y pico millones, 70 y pico millones. Eso es una progresión exponencial. Como la progresión exponencial de la historia de Nazaret. ¿Conocen la historia? Entonces después se las cuento. Porque es muy bacana en la historia de Nazaret. Eso es una progresión exponencial. Eso quiere decir, muchachos, pónganse a calcular cuántos 20 minutos hay en 3, 4 o 5 horas. Hay un montón de 20 minutos. Y a los 20 minutos que siguen va a duplicar todos los que había. Entonces, si un niño tiene, si ustedes llegan esta noche a la casa a la 1 de la mañana, por ejemplo, no van a suponer que quedaron estudiando por ahí alguna cosa, y llegan a la casa y encuentran que su hermanito, su primito, su sobrinito o sobrinita, en fin, tiene fiebre, una fiebre tremenda, y ustedes le miran la boquita y no necesitan haber pasado por pediatría ni por medicina interna para ver que está todo congestionadito o congestionadita, y al mirarle la boca le ven unas placas purulentas. Eso no necesita pues haberse graduado para eso. Entonces ustedes saben que el niño tiene una amigdalitis, y aún si no lo intuyeran por simple sospecha deben actuar como tal. Entonces la abuelita dice, no, eso le damos aguapanelita con limón. Y usted, pues yo soy estudiante de medicina, me preguntan cuando me gradué, bueno, aquí era mi abuelita, ¿cierto? Y la mamá dice, no, eso démosle, pongámosle unos pañitos y tal, y mañana lo llevamos donde el médico si sigue mal, si no le baja la fiebre. Pero ellos no tienen conciencia de que si le baja o no le baja la fiebre, hay una infección real, ¿cierto?
pues con todo el respeto a los padres y a todo el mundo. Eso es que, eso lo saben ustedes que están aquí como médicos en formación. Y ustedes se acuerdan que las bacterias duplican las poblaciones cada 20 minutos. Y entonces si dejan pasar para llevar el niño por la mañana, va a pasar lo siguiente. Ah, claro, como ustedes están hablando como estudiantes de medicina, pero es diferente si actúan como médicos en formación y toman una decisión. Entonces miren, que como cada 20 minutos duplica todo lo que hay, rápidamente la infección se va a extender para la faringe. Entonces lo que era una amigdalitis se va a convertir en una faringoamigdalitis, ¿vale? Pero rápidamente se va a duplicar otra vez eso. Entonces las bacterias van a ascender faringe arriba y faringe abajo, provocándole además una laringitis peligrosa que le compromete la respiración. Pero supongamos que eso no ocurriera, igual no se grita faringe arriba. Y las bacterias que van llegando llegan a este túnel. Y apenas ven ese túnel, se codean. Uy, mira ese túnel tan bacano. Entonces se ponen a explorar y se meten por el túnel. Y mientras tanto, como son muy inquietas, se van reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo en el camino. Y entonces van multiplicando la población. Devuélvete, por favor. Y entonces van ascendiendo por este túnel, peligrosamente hacia dónde. Rapidísimo, rapidísimo, porque recuerden que esto se duplica cada 20 minutos. Llegan al oído. Lo que era una simple amigdalitis se convierte en una faringoamigdalitis, que ahora es una peligrosísima otitis media. Peligrosísima porque, uno, porque una otitis media no es dolorosa, es extremadamente dolorosa. Tan dolorosa que el solo dolor es una urgencia médica. Y más el dolor en un niño, porque le puede generar un shock neuromédico, y eso es peligrosísimo, porque es muy dolorosa. Pero dos, no solamente es que la urgencia por el dolor, sino que le puede dañar el oído medio, que es una cadena muy frágil de huesecillos y de estructuras muy pequeñitas. Pero tres, lo más peligroso de todo, es que eso va a seguir duplicándose. Y entonces rápidamente las bacterias van a encontrar esta barrerita. ¿Y ustedes creen que tienen problema para traspasar esta barrerita? Húmeda, porosa y todo lo demás. Entonces rápidamente las bacterias atraviesan esta barrera e infectan esto. ¿Y esto qué es? Y se convierte en una meningitis. Y la meninge es la misma membrana que va por todos los lados. Entonces, lo que era una simple amigdalitis, unas horas más tarde ya puede ser una peligrosísima meningitis, que por regla general puede ser mortal, altamente mortal, y que en caso de que el niño no muera, puede quedar con retraso mental, puede quedar con convulsiones horribles que no tenía, puede quedar sordomudo el niño, puede quedar con una cantidad de alteraciones porque finalmente le va, esa meninge va a ser una infección intracraneana que va a comprometer la corteza cerebral y todo eso. Entonces, miren muchachos, yo he conocido y he tenido aquí con estudiantes a dos que sobrevivieron de una meningitis de niños sin ninguna secuela, pero eso es lo raro, eso es la excepción, eso es la excepción. Eso es lo raro. Pero entonces muchachos, y además porque de pronto listo, a tiempo ya se pusieron pilas y dieron con el antibiótico que era, que además hay que casar cuál es el antibiótico, porque etcétera y etcétera. Entonces miren muchachos, evítense todo eso. Por eso independientemente de que su abuelita diga, no, es que mire, es que está lloviendo, tronando y relampagueando, llevémoslo por la mañana. Y que no, eso con esta guapanelita con limón por lo menos por ahora se le quita, y además cuando le bajamos la fiebre. El asunto, por bajarle la fiebre van a dejar de migrar las bacterias. Entonces el asunto es, obren como médicos en formación. Qué pena, pero hay que llevar a mi hermanito ya, porque hay que comenzar antibióticos ya. Hay que llevarlo ya porque ahora se le puede convertir en una meningitis con el transcurso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Introyectamos la colita clínica. Siguiente, por favor. Anterior. Ok. No, anterior. Ok. Entonces miren, por aquí, del peñasco del temporal, en la base del cráneo, es que emerge la tuba faringotimpánica. O sea, viene por una envoltura cartilaginosa. Es un canal cartilaginoso que la comunica entre el cráneo y la faringe, ¿de acuerdo? Un canal cartilaginoso. Siguiente, por favor. Y recuerden además que ese mismo peñasco del temporal está siendo atravesado por la arteria carótida interna, que entran las dos carótidas internas por cada peñasco del temporal. Además, por ahí está pasando, no perforándola, pero sí en relación por un foramen que presenta el peñasco del temporal con otro hueso, con el occipital, ese se los mostramos en la práctica, está pasando la vena yugular interna. Eso quiere decir, vean otra cosita clínica, antes de que me olvide, sí, que hay una cosa muy importante. Miren, si ustedes están en la casa y de pronto llega su primo, y entonces dicen, no primo, ¿qué te pasó? No primo, es que, ¿cómo te parece que me estrené en la moto? Y entonces se estrelló en la moto, tuvo un golpe en el cráneo, lo examinaron en... Eso se lo digo porque ustedes saben que las EPS se perrabiaron.
que los sistemas de salud se vinieron a pique en este país con la ley 100, que eso ya es una cosa horrible, mortal, eso es un peligro mortal ya. Entonces fue y lo despacharon de urgencias. No, lo despacharon porque no, que vuelva mañana, entonces, como decía. Y resulta que llega su primo, y no, es que me pegó muy duro en la cabeza, pero ya me examinaron, no tenía como fractura de cráneo, pues por aquí por encima me palparon, me preguntaron el nombre, yo estaba orientado, todo lo demás, no había ningún problema. Me dijeron que no, que para la casa, pero con ciertas precauciones. Y ustedes de pronto notan, como médicos en formación, o estudiantes de medicina, pues ellos son los médicos los que saben, pero como yo los quiero ver es como médicos en formación notan que su primo tiene una, ustedes saben que son unas equimosis, unas ligeras equimosis intraorbitales, son unas manchas rojo-azuláceas por extravasación de sangre, por la hemosiderina y el hierro de la sangre, y todo eso, entonces forman esas manchas como azulosas. Entonces, unas equimosis infraorbitarias, eso se llama ojos de mapache, ese signo clínico. Entonces, pilas, porque es altamente probable, no fijo, pero sí altamente probable que tenga una peligrosísima fractura en la base del cráneo, así sea lineal. Pero lo que ahora es su primo conversando tranquilo, en unas horas puede estar en coma, en una UCI. Y va con un edema cerebral severo. Entonces, pilas, digan, no, caminamos ya otra vez para urgencias. Si después del trauma tiene equimosis, ¿por qué? La razón es una fractura del peñasco del temporal, ¿vale? Por eso el peñasco del temporal relacionado con oído es tan importante. Siguiente, por favor. Que me hace preguntar, perdón, sí. Sí. No tiene un nombre específico, simplemente es la salita. ¿De qué ese agujero tiene un nombre? No. Es que lo que no quiero es llenarlos de nombres de forámenes necesarios de tu la casa con eso, pero bueno, esto se llama foramen rasgado posterior y esto se llama foramen rasgado anterior o foramen rasero, foramen yugular. ¿Cuál? Esto se llama foramen oval. Aquí. Foramen palatino. No, la muesquita, vea, esa muesquita que está arriba. Las cafoides. Las cafoides, profe. Aquí. No, el plato lateral. No, en el plato lateral, ahí. Por eso, arriba, colmillito. No los tiene. Eso abajo. Pues ahí viene el huequito. Mira que es el mismo huevo. Este y este es lo mismo. Mira. Pero es el mismo, marica. Mira, lateral, pterigoide, ¿sí es? Listo. Padre, sigamos. Bueno, no miremos ahí, no. Siguiente. ¿Cómo se llama? Siguiente. Ahí. Devuélvete a la primera y luego ponemos esta, ¿sí? La primera. Si yo, bueno, esta y después la primera, sí, pero esta por ahora. Después la primera de la serie. Ustedes van a ver en esa práctica del fondo de ojo, además simultáneamente otoscopia. Les van a enseñar a examinar con el equipo de órganos de los sentidos la modalidad otoscopia con una especie de conito luminoso a introducirlo por aquí a mirar el conito del tubo externo. Entonces ustedes introducen la luz por aquí, ahora sí coloca la primera por favor, y la luz entra. Y cuando la luz entra,
puede que ustedes encuentren tapón de cerumen. Muchachos, la estupidez más grande, la tontería más grande es que a ustedes les dé pena porque el compañero o la compañera que los está examinando les encuentre un tapón de cerumen, cuando lo más normal es que todos tengamos tapones de cerumen. Escucha. Cuando yo estudiaba en el colegio, que me tocó una formación muy militar en un colegio en Pereira, eso era estúpido. El rector nos formaba y andaba mirándonos a todos, y el que tuviera cerumen en esa época, a mí me cascaba. Era un colegio, en serio, el rector me llamaba Montacabrada. Y eran después de que me pasaron ya al colegio preferido mío, al Salesiano, donde terminé. Pero ahí, que era un colegio que llamaba Liceo Fernández, entonces ahí el rector llegaba y lo examinaba, y si no tenía cerumen, le cascaban a uno con una varillita de bambú, le hacían a uno bajar los pantalones delante de los compañeros y ¡pam! 3 palazos y quedaba uno que no podía acostar en la noche. Puede ser una cosa Vamos a cascar. detestable ese recuerdo inclusive, en serio. Entonces, miren, cuando eso es una absoluta estupidez. Es más, me imagino que muchos niños de la época, muchos compañeritos míos de estudio, de pronto se perforaron. ¿Qué va a hacer uno ya con el tiempo? Los conductos auditivos, porque los obligaban a que se metieran palillitos, que para limpiarse, que porque eso era mugre. Pues una estupidez, una ignorancia muy grande la de ese señor, y era un abogado. Entonces, miren, pero sin embargo, es que los abogados en términos generales son personas muy inteligentes porque tienen que manejar muchas abstracciones, y sin embargo, no sé. Entonces, miren, es lo normal, absolutamente lo normal. Porque obviamente, y algunos producen más que otros, como decir que unos tienen más caspa que otros, más sudor que otros, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, y eso es absolutamente normal, así de sencillo. Pero si no hay tapón de cerumen, entonces podrían ver el fondo, la membrana timpánica. La luz entra, y tengan en cuenta una cosa, que la luz entra, pero como esta membrana no es vertical, sino inclinada, y fuera eso traccionada del otro lado, en forma cónica, por el martillo, entonces eso hace un efecto de la luz. Y el efecto es el siguiente. Ahora sí, sigue, y ahí. Entonces entraron ustedes y vieron la membrana timpánica. ¿Cuál membrana timpánica están viendo? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Ya les voy a decir por qué la derecha. Están viendo, por ejemplo, mi membrana timpánica derecha, supongamos. Entonces, ustedes entran la luz y entonces se ve la membrana timpánica plateada. Pero hacia las 5, una estructura en forma tónica iluminada, como blanquecina. Si eso existe, ustedes deben anotar en la historia clínica cono luminoso presente, porque esto se llama cono luminoso, hacia las 5. Pero miren, muchachos, no se trata de que es que la membrana timpánica sea gris plateada aquí y aquí sea blanquecina, no, sino que al llegar la luz, dada la forma inclinada y además cónica de la membrana timpánica, se genera un efecto de luz donde la luz se chorrea hacia adelante y hacia abajo. Y es un efecto simplemente de la luz, pero que debe existir. De hecho, si no existe, entonces hay alguna patología, porque tiene que existir en condiciones normales, tiene que formarse ese efecto de la luz. Te repito, es un efecto de la luz, pero tiene que aparecer en condiciones normales, sí o sí. En condiciones normales y sin cerumen, porque el cerumen es normal, ¿no? Condiciones normales, pero sin cerumen, que permita poder ver eso, ¿cierto? Ok. Ahora, lo que ustedes están viendo, recuerden que esto es una imagen plana, pero ustedes deben percibir la tridimensionalidad ya en el vivo, en sus compañeros cuando hagan la práctica, porque obviamente percibirían que esto está hundido, ¿se acuerdan? Traccionado del otro lado, ¿se acuerdan, muchachos? Entonces, hundido en forma cónica. Y están viendo aquí un alto relieve. Ese alto relieve, que hay huesos, dijimos que hay del otro lado jalando. Entonces es el mango del martillo, ese alto relieve. Y aquí otro alto relieve, el martillo articula ¿con quién? Alcanza a verse el yunque, el estribo no porque ya está muy profundo, pero alcanza a marcar un alto relieve, el mango del martillo y el yunque. Los huesos tienen unas prominencias, todo hueso, y las prominencias que son relativamente grandes con respecto al tamaño de un hueso se llaman apófisis. Entonces aquí hay una apófisis que se llama la apófisis maleolar, o sea la apófisis del martillo. Y esa apófisis del martillo entonces va a generar, la apófisis del martillo va a hacer que ahí se peguen dos ligamentos que también alcanzan a hacer alto relieve del otro lado, que son este ligamento y este ligamento, que se están pegando donde al techo, y dijimos que el techo se llama ¿cómo? Tegmen tímpano, maleolar, o sea el martillo, maleolar. Entonces, listo, esos ligamentos se llaman ligamentos tímpano maleolar anterior y tímpano maleolar posterior.
ligamento tímpano-maleolar posterior y tímpano-maleolar anterior. Y observen una cosa, me la pasaste, no la pases, no la pases. Y observen una cosa, que esta zona queda limitada. Miren aquí, muchachos, miren aquí. Entre el apófisis maleolar o proceso, apófisis o proceso es lo mismo, entre el proceso maleolar y el ligamento tímpano-maleolar anterior y tímpano-maleolar posterior, esta zona aquí de la membrana timpánica es diferente histológicamente al resto de la membrana timpánica. Esta parte en latín es pars, se llama pars flácida. Y esta parte, recuerden, parte en latín es pars, se llama pars tensa, o sea, parte flácida y parte tensa, pero el nombre oficial es pars flácida y pars tensa. Tiene mucho sentido clínico, por ahora digámoslo así, pero cuando estén por allá en noveno semestre y vean otorrinolaringología, van a ver que es importantísimo la pars flácida y la pars tensa, tiene sentido clínico. Yo trato, muchachos, y creo que todos los profesores lo hacemos, yo por lo menos trato de pegarme en eso y creo francamente que todos lo hacemos, que la anatomía que vean ustedes aquí no sea de filigrana, no sea la anatomía que no se necesita por aprenderse nombres, no, como nos tocó nosotros, eso era horrible y no tenía sentido, no, sino que todo esto tiene un sentido. Ustedes van a ver que la pars flácida y la pars tensa va a tener mucho sentido en otorrinolaringología, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien me hace una preguntita, no? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ese era el papel que vamos a firmar ayer. Es que viene de la fiscalía. A las 10:30. Tiene que ir hasta Copacabana de rodillas en 2 coros. Digámosle ¿Sí o qué? Él se tenía que ir a pie hasta Copacabana. Digámosle que va a llegar tarde. Profe, bueno, no siendo más.
la cantidad de... ustedes van a ver clases de psicología, que les van a explicar todo eso. Bueno, muchachos. Entonces, listo. Entonces, miren, yo estoy mirando aquí al frente. Sí. Claro, porque es como si yo viera, en otras palabras, este llavero, pero para yo verlo lo veo nítidamente con el área 17, pero es más o menos como si la información se pasara a las áreas 18 y 19 y comenzara un escaneo súper rápido de imágenes similares que yo he visto en la vida, para llegar a la conclusión de que es un llavero. De hecho, si yo me crié en la selva y nunca he visto un llavero, esto no lo tengo guardado aquí en las áreas 18 y 19, y igual pasaría lo mismo, lo veo, pero no puedo saber qué es. La diferencia es que sí lo distinguiría de una lagartija o de un pajarito del bosque, ¿cierto? Pero igual, más o menos en ese orden, ¿sí? Y se puede dañar la 18, la 19 individualmente. Pues en teoría, pero yo nunca he visto un caso en la vida. ¿En serio? La pregunta mía ahora es relacionada con lo que dijo la compañera Carolina. Si uno necesita extraer información visual de un objeto que uno está viendo, no podría sacar ni color, ni forma, ni nada. Pues uno simplemente está viendo un objeto ahí, pero no puede sacar ninguna información de él, porque necesitaría la verdad para separar para extraer esa información, ¿no? Ah, bueno, pues ya yendo a ese punto, pues digamos que sí, pues ya yendo a un punto realmente como muy extremo, claro, porque si uno finalmente no está reconociendo el objeto, se supone que no reconocería, pero no, realmente en la práctica no sucede así, o sea, las cosas no suceden a ese extremo. El cerebro es un misterio de todos modos, y a la hora de la verdad es un razonamiento lógico, pero por lógico muy ecuacional, digámoslo así, ¿cierto? Pero el cerebro funciona con unas complejidades increíbles. O sea, es curioso, el individuo puede ver el tamaño del objeto y lo puede definir, el tamaño. Puede más o menos describir la forma del objeto, a veces muy precisa, y sin embargo no puede saber que es una llave, de diferenciarlo de una lagartija, aunque sabe que la lagartija es diferente. En teoría, por lo que estás diciendo, debería simplemente no saber nada sobre el objeto, pero el hecho es que lo que no puede saber es qué es ese objeto ni para qué sirve, aunque lo que sí sabe es la forma que tiene el objeto y todo, ¿no? Un neurocientífico le preguntaron cuando recibió el premio Nobel precisamente por sus investigaciones en neurociencias, le pregunta al periodista científico, ahí con el premio Nobel en la mano, caliente todavía, antes de pasar al comedor donde le hacen esa recepción después del Nobel. Y entonces le pregunta el periodista científico que ya que él es el hombre que más sabe en el mundo en ese momento sobre el funcionamiento del cerebro, o por lo menos uno de los que más sabe, puesto que se acaba de ganar el premio Nobel por eso, ¿qué le puede decir a la humanidad? ¿Qué sabe en este momento la ciencia? ¿Qué saben los científicos en este momento acerca de cómo funciona el cerebro humano? Y ante cosas así, que son inentendibles, él dijo, lo que sabemos en este momento acerca de cómo funciona el cerebro humano, y con el premio Nobel en la mano, es más o menos